mencionó Diana Cecilia Rodríguez, está con nosotros Carlos Saldaña, diputado de Vamos, diputado del circuito 42, provincia 41, corrijo, de provincia de Chiriquí. ¿Cómo está? Buenos días, Félix. Buenos días, Diana. Pues bien, gracias a Dios, positivo en esta mañana. Pues ya estamos a 2 días de que termine esta segunda legislatura del primer año legislativo. Pues ha sido un año difícil, un año donde, pues dentro de las 2 comisiones donde estoy, pues se han discutido distintos proyectos de ley. Algunos pues han llegado a ser ley de la República, otros no. Sin embargo, pues continuamos trabajando y escuchando al pueblo que nos puso en esta curul para seguir pues legislando en beneficio del país. ¿Cuántos proyectos pendientes quedan en la Comisión de Asuntos Agropecuarios para prohijamiento o cuántos ya han pasado ese primer filtro, el primer debate para ser enviado al Pleno Legislativo, tomando en cuenta que el reglamento interno señala que cuando vence el periodo de la Asamblea Nacional, esos proyectos de ley que no fueron prohijados nuevamente deben ser presentados ante el Pleno Legislativo para iniciar su análisis legislativo? En el año legislativo se presentaron alrededor de 15 proyectos de ley en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Queda uno por prohijar, que es el del interés preferencial al sector agropecuario. Solamente uno de esos proyectos de ley se ha convertido en ley de la República, que es el que fomenta la agricultura urbana, proyecto de ley que fue presentado por el diputado Marco Castillero, en el cual mi colega Manuel Samaniego y mi persona presentamos algunas modificaciones y el mismo llegó a ser ley de la República. Hoy en día es la ley 465 de 2025. Ahora, diputado, y antes de continuar con ese desglose de lo que se ha presentado en la Comisión de Asuntos Agropecuarios, recuerdo que una de las críticas hacia, sobre todo ustedes, quienes conforman Vamos, era que parecía que había una competencia de quién presentaba más proyectos y al final se cuestionaba si de verdad se estaba analizando en lo que necesitaba la población o si era meramente una competencia de quién presenta más proyectos por un tema de orgullo o de competencia, como lo leíamos un poco a través de las redes sociales, sobre todo cuando se vertían esas críticas hacia ustedes. Mira, es evidente que se han presentado algunos proyectos de ley que pues van a tener un mayor impacto que otros. Sin embargo, yo no veo como negativo ningún proyecto de ley, porque de todos podemos buscar cómo darle la forma para que llegue a ser una ley de la República realmente importante y necesaria para la población. En mi caso, yo presenté el proyecto de ley que crea pues y que incentiva, impulsa el cultivo del cáñamo en la República de Panamá. El mismo se convirtió en ley de la República. Yo te puedo hablar por esta ley, que el mismo pues está a la espera de la reglamentación y que con una reglamentación responsable, esta va a ser una ley que va a fomentar la empleomanía, no solamente en el sector agropecuario, sino en todo el país, en la parte industrial. Estamos hablando de una proyección de empleo de cuántos más o menos para tener una idea, diputado. Es difícil decírtelo en este momento, pero el sector agropecuario en ¿Qué se necesita? En la actualidad el sector agropecuario representa el 20% de la empleomanía del país. Yo me atrevería a decirte que más allá de que vamos a aumentar de un 20 a un 25%, vamos a lograr que gran parte de ese porcentaje pase a ser de informal a formal, que es algo necesario en la actualidad, ya que con el cáñamo productores de grano, productores de hortalizas, ganaderos van a poder estar en el campo o van a poder tener una entrada los 12 meses del año, y en ese sentido es que yo me he enfocado en legislar y pues logré hacer que esto se convirtiera en ley de la República con el respaldo de mis colegas en la Asamblea y posteriormente con la sanción del presidente de la República. El problema de algunas leyes que son aprobadas en la Asamblea Nacional y sancionadas por el presidente de la República, sí, muchas de ellas importantes, quedan en un vacío porque no se da con una reglamentación en un tiempo oportuno. ¿Usted ha tenido comunicación con el Ejecutivo? Porque ya la competencia está en el Ejecutivo para la reglamentación. Estamos en estrecha comunicación porque en efecto, como lo mencionaste, Félix, tan importante es la ley como una reglamentación. Con una reglamentación, llamémoslo así, no muy buena, lastimosamente las leyes quedan en papel. En ese sentido,
estamos pues en estrecha comunicación porque queremos que la reglamentación vaya de cara a la necesidad del sector agropecuario. Muchas veces vemos que pues, leyes de la República que la reglamentación las daña y es lo que queremos evitar con esta ley del cáñamo. ¿Por qué el cáñamo? Y si nos ayuda a hacer nuevamente un poco de docencia en que se utiliza y que ustedes vieron ese potencial en nuestro país. El cáñamo tiene más de 50.000 usos en productos finales, hay más de 7 variedades. Durante su reglamentación, pues tenemos que estar de cerca porque el IDIAP, que en este caso es el Instituto de Investigación Agropecuario en el país, es quien le toca hacer esa investigación para ver cuál de esas 7 variedades se aplica al tipo de suelo aquí en Panamá. Es decir, no es la misma variedad que va a ser efectiva en regiones como Alange, Chiriquí, como la que va a ser efectiva en tierras altas de Chiriquí. Entonces, por eso es que yo te repito, una reglamentación, una fase de investigación, de consultoría responsable es la que va a ser la base del éxito de este cultivo en la República de Panamá, que como te lo mencioné, tiene más de 50.000 usos, desde textiles, interior automotriz, por lo menos los aviones Embraer, la marca de aviones Embraer brasileña, sus interiores son a base de cáñamo, inclusive en construcción también hay concreto a base de cáñamo, en fin, muchos usos que tal vez hoy en día desconocemos y que pues toca dar ese fomento, impulsar esa investigación para crear esa cultura aquí en el país. ¿Cómo será el proceso de comercialización y de producción con el otorgamiento de los avisos de operación por parte del Ministerio de Comercio? ¿Cualquier empresa que reúna los requisitos pueda participar en esta actividad o solamente empresas específicas como ocurre con el cannabis? En efecto, como lo mencionaste, Félix, es una ley que dejamos muy abierta para que tanto cualquier productor como cualquier industria que cumpla con los parámetros que establezca el MISI en su reglamentación tenga acceso a una autorización tanto de cultivo como de industrialización. Nosotros, pues opuesto a lo del cannabis, no quisimos meternos en el tema de licencia ya que esto margina o esto lo hace que sea algo selecto y nosotros legislamos para el país, para el beneficio de todo el país y no de unos cuantos. ¿Tienen ustedes como referencia otros países donde el cáñamo ha sido un éxito? He estado investigando, el cáñamo ha sido exitoso en Estados Unidos, en estados como California, Dakota del Sur, países como Paraguay también están muy avanzados en materia del cáñamo. Creo que pues durante su fase de reglamentación, que es lo que le compete al Ejecutivo, pero yo como diputado quiero darle ese seguimiento, esa fiscalización, porque de verdad que me interesa la generación de empleo con este nuevo cultivo y pues de verdad que hay que buscar tomar como referencia estos países que son punta de lanza, que son líderes en producción de cáñamo. En la Comisión de Asuntos Agropecuarios también recientemente se aprobó un proyecto de ley relacionado al contrabando de alimentos. Yo quisiera conocer qué tipo de sanciones se van a imponer con esta nueva iniciativa que ahora está en el Pleno Legislativo, porque aquí hemos tenido casos en los últimos meses de un arroz, por ejemplo, que proviene de China y que lo han detectado las autoridades aduaneras, tanto también a Codeco. El caso en la provincia de Chiriquí, que constantemente los productores denuncian el contrabando del plátano. O sea, ¿qué contempla este proyecto ya que pasó por el primer debate? Ok, te comento, Félix. El contrabando en sí ya está penalizado, pero para mercancías que evaden alguna carga fiscal. Por lo menos lo que mencionaste del arroz que entró por Colón, claramente se ve que es algo que está buscando evadir algún tipo de pago fiscal. No obstante, lo que vemos en todo el cordón fronterizo, desde Boca del Toro hasta Chiriquí, se decidió cambiar el nombre de contrabando a trasiego para no caer pues en el castigo penal que ya estaba en el contrabando y pues con este proyecto de ley que ya pasó primer debate buscamos penalizar al que transporta, al que comercializa, al funcionario que se presta para este trasiego, porque pues tan culpable es el que lo transporta, el que lo comercializa, pero ese funcionario que se hace de la vista gorda para que este trasiego sea una realidad y que se convierta en una amenaza para nuestros productores, pero más allá también
es un problema para la salud pública, porque por lo menos esto que viene de Costa Rica son productos que no sabemos, no tenemos ningún tipo de control, no tenemos ningún tipo de trazabilidad, y en Costa Rica por lo menos el órgano fosforado, que es un plaguicida altamente tóxico y peligroso, no es prohibido. Aquí en Panamá sí es prohibido, y en ese sentido creo que cuando esto se convierta en ley de la República le vamos a dar un alivio a nuestro sector salud, y vamos a darle una ayuda, o vamos a darle una garantía a nuestros productores, nuestros pequeños productores de plátano, de ñame, de cebolla, entre otros, que son quienes se ven perjudicados con esta mala práctica que vemos día tras día en todo el cordón fronterizo. Ahora, hubo asesoramiento, me imagino, ¿no? En esa parte de la reglamentación para impulsar esta propuesta, este proyecto de ley, cuando hablamos de trasiego de alimentos y lo que usted señala. Me quedo con lo que mencionaba también sobre los funcionarios que se prestan para estas clases de ilegalidades, porque si no se detectan, si no se sanciona, lo va a volver a hacer. Es que era un vacío. Y ahí es el nicho, ¿no? En efecto, era un vacío que existía en el Código Penal, específicamente en el artículo 311, donde se le decidió pues agregar 4 puntos, y es donde pues se pasan a penalizar a estas personas, ya que no estaban siendo penalizadas en el contrabando. Dios primero, y se convierte en ley de la República, y nuestros productores y toda la población logre ver los resultados de esta necesaria de este necesario proyecto de ley. Deberían ver, digo yo, como también un proceso de sensibilización hacia la población, porque también se da que el ciudadano sabe que son productos de contrabando, pero no les interesa porque está más barato, les sale más económico. Sí hay un grupo, y que la mayoría, que entiende lo peligroso que es esto y la ilegalidad que significa. Sin embargo, bueno, este producto me llega a mi casa, qué sé yo, más barato. Y fortalece ese nicho de ilegalidad. Mira, has tocado un punto muy importante. Si bien es cierto, nuestra población merece tener acceso a alimentos a precios accesibles, pero también no debemos dejar de lado la empleomanía ni la generación de empleo en el sector agropecuario. ¿Para qué? Para que entre más tenemos nuestros productores en el campo, entre más todas las instituciones, ministerios que tengan que ver con el sector agropecuario se involucran en realmente ser un apoyo a nuestros productores, vamos a lograr ver que nuestros productores pues tengan más facilidad de comercializar sus productos, van a ser más eficientes, por ende van a tener mejores rendimientos, y eso se va a ver, eso va a permear en el costo inmediato del consumidor final. Este es un tema que preocupa a los productores porque lo vienen denunciando de hace años, de la competencia ilegal, de que algunos también trasigan estos productos desde Costa Rica a Panamá y viceversa. Pero también hay otro tema que preocupa a los productores de nuestro país. Usted representa una provincia que es netamente productora, y se han dado llamados a huelga, a paralización, y aquí todos sabemos lo que ocurrió en años anteriores cuando se paralizó el país y la pérdida económica de los productores. No digamos, por ejemplo, el caso de Tierras Altas, donde los productos se perdían y eran una gran cantidad de miles de dólares. El CONEP ha anunciado que un día de paralización puede superar hasta los 100 millones de dólares. ¿Usted ha recibido información de los productores chiricanos por estos llamados a huelga? ¿Qué le dicen? En efecto, la preocupación es grande, y yo le hago un llamado tanto al Ejecutivo como a los distintos gremios al diálogo, ya que el país no se construye con confrontaciones, muy por el contrario, lo que logramos es destruirlo, y lo que conversábamos, que si permitimos que estas huelgas trasciendan y que sean una realidad, como lo fueron en el 2023 y en el 2022, todo eso va a permear en el costo del alimento de la población, del panameño. Así que, reitero, hago un llamado al diálogo para poder construir y poder subsanar todas las diferencias que existen hoy en día. ¿Cuántos cierres se registraron en la provincia de Chiriquí el día de ayer? El día de ayer manejo información de que se dieron 3 cierres en el oriente chiricano, Orconcito, San Félix y Tolé. Lo mismo fueron temporales, las vías pues fueron despejadas sin el uso de la fuerza. Así que pues pienso que debemos pensar optimistas, entablar ese diálogo
para poder dejar atrás las diferencias y construir un país que todos los panameños claman. Sí, y entender lo valioso de ese trabajo que realizan nuestros productores, lo que significa esas pérdidas, las madrugadas, la inversión, el poder colocar a tiempo sus productos, es toda una vida también que se juegan cuando se da este tipo de situaciones donde definitivamente los productores, cuando hablamos de cierre, salen perdiendo también. Y sobre todo el riesgo también, que el productor es quien tiene el riesgo más grande, ya que depende pues del factor climático, que es algo que lastimosamente nosotros no podemos manejar. Un productor puede tener su cosecha, puede estar listo para cosechar dentro de 2 días, pero un aguacero le puede tirar al trasto su cosecha, y por eso les digo que le hago ese llamado también al Ejecutivo a buscar, a que en vez de destinar recursos y fondos en buscar cómo importar, que destinemos ese recurso en cómo apoyar al productor a que sea más eficiente. ¿En qué sentido? Si tenemos un pequeño productor que tenga una fuente de agua que le pasa atrás de su casa, de su parcela o de su terreno, yo pienso que el ministerio, el instituto que tiene que ver, tiene que ir allá y ser ese docente con ese productor en cómo usar esa fuente de agua para producir alimentos. Creo que en ese sentido debemos enfocarnos, tanto el Ejecutivo y nosotros, buscar esa sinergia para poder lograr la verdadera soberanía alimentaria que tanto necesitamos. ¿De ese interés de parte de las autoridades, sobre todo el sector agropecuario? Mira, hasta en estos 10 meses sí hemos logrado diálogo, las veces pues que el ministro, directores van a la asamblea, nos han manifestado pues su deseo, que tienen la voluntad, pero entonces cuando vemos estas importaciones que vemos que se dan en arroz, en cebolla, entre otros rubros, entonces es donde nos hacemos la pregunta, si realmente el agro, que es el sector primario, es prioridad. Yo pienso que el agro tiene que ser prioridad de todo gobierno. Pero el sueño que tenían los productores es que este escenario iba a cambiar con la eliminación de la UCSA y con la llegada de APA. ¿Esto sigue siendo igual? ¿Se sigue registrando la misma autopista de importación de alimentos? Se siguen dando importaciones de alimentos, violando las cadenas agroalimentarias, que son quienes tienen que dar esa aprobación para las importaciones. Es decir, en esa cadena se reúnen todos los actores y en votación se aprueba o rechaza alguna importación. Lastimosamente hemos visto que esas cadenas han sido violadas y no han sido respetadas. En ese sentido es donde vuelvo y menciono que el Ejecutivo tiene que ser fuerte y contundente en no permitir importaciones desleales que compitan contra la producción nacional. Ahora, entiendo que hay un porcentaje permitido, usted me corregirá, porque no somos autosuficientes en muchas cosas. Por ejemplo, el arroz, se necesita importar cierta cantidad. La diferencia, lo que mencionaba el término que recuerdo de algunos productores que mencionaba Félix, la autopista de importaciones, porque era evidente, era desmedida esas importaciones. Sin embargo, hay que entender que se necesita en algunos productos, como el arroz, esas importaciones. ¿Por qué no somos autosuficientes? Es correcto, Diana. Por lo menos en el rubro arroz no somos autosuficientes. Panamá produce cerca de un 85% de la demanda nacional, es decir, que un 15% debe ser importado. Que lo que yo hago un llamado es que solamente sea ese 15% que es el que debe aprobar la cadena agroalimentaria. Si se importa más de ese 15%, ya estamos entrando en una competencia desleal contra nuestros productores. ¿Qué les pasa a los productores cuando hay esas importaciones desmedidas? Los productores sufren, pero más allá de eso sufre la empleomanía del país, ya que un grano, una libra que entre, que no sea necesario, es un empleo o muchos empleos que estamos golpeando. Diputado, se nos acaba el tiempo, me gustaría conocer su opinión por este proceso de entrega de cheques en la Asamblea Nacional en medio de auditorías por parte de la Contraloría. Ayer hubo irregularidades, el caso de su colega Luis Duque, donde 11 personas que él desconocía aparecían en sus despachos, personas con salario de $2.000, $1.500, y resulta que esto también ocurrió en otras áreas administrativas de la Asamblea Nacional, y pudimos escuchar los testimonios de los funcionarios del órgano legislativo, que no se le pudo hacer en ese momento la entrega de los cheques, pero la respuesta que recibían por parte de la Contraloría es que, bueno, usted no se le recibe o no se le entrega el cheque porque usted aparece que debe estar
en el despacho del diputado Jaime Vargas, también otro nombre que mencionaban constantemente, Marcos Castillero. Y llama la atención que estas dos figuras fueron presidentes de la Asamblea Nacional en el quinquenio pasado. ¿Usted tuvo algo similar o a las personas que trabajan en sus despachos sí se le pagó con normalidad? Pues en mi despacho, con mi equipo de trabajo, no tuvimos problema alguno. Todos pudieron cobrar su cheque, no tuvimos problema, pero yo creo en la transparencia y en la rendición de cuentas. Algo que me llama poderosamente la atención es la gran cantidad de vehículos, cómo se llenan los estacionamientos o cómo se han llenado los estacionamientos de la Asamblea Nacional estas 2 veces que se ha pagado por cheque. Es donde pues pienso que es responsabilidad de la Contraloría revelar los hallazgos que encuentren de esta auditoría. ¿Usted sí cree que hay botellas en la Asamblea Nacional? ¿Puede percibir que existen botellas? Y la cifra de los funcionarios está por llegar a los 4.000, porque supera los 3.900 y resto Yo de pienso que funcionarios. cualquier persona con sus dedos en la frente, al ver lo que ha pasado estos 2 días de pago, llega a la conclusión de que sí hay. Ojo, yo respeto mucho y la verdad que por lo menos mi equipo de trabajo y de muchos colegas, yo veo que están ahí que dan la milla extra, están más de 8 horas, muchas veces 12 horas estamos en la Asamblea Nacional, pero reitero, hago ese llamado a que se revelen los hallazgos de esta auditoría y lo que la población espera es ver un resultado final, una limpieza, que es lo que se necesita. Que falta mucho también, hay otras cosas por hacer para lograr esa limpieza, diputado. Pues la auditoría está, ¿verdad? Sabemos que el Contralor es el fiscalizador del Estado panameño, están haciendo esa auditoría y pues esperemos ver los hallazgos y el resultado final de la misma. ¿No le incomoda la metodología, las filas, el cheque? Es un poco engorroso pues tener que hacer esta fila y pero demás, necesario. pero es necesaria. Creo que es una cuota de sacrificio, una promesa que le dimos a la población y que creo que pues al final del día se trata de devolverle esa confianza, esa credibilidad que debe tener la población en el primer órgano del Estado. Por parte de la Asamblea han reiterado que, bueno, que el error no es de la propia administración de la Asamblea, sino de la Contraloría. Hablo del error cuando no se entrega a tiempo estos cheques, que, ojo, vienen por parte de los mismos auditores de la Contraloría General de la República ante las molestias de los funcionarios del Legislativo. Sí, al ser un proceso nuevo, pues ellos tienen que buscar. La primera vez fue un poco tedioso esa larga fila, te reitero. No es justo con esos trabajadores que de verdad están ahí dando la milla extra, haberlos tenido ahí por más de 12, 15 horas tuvieron algunos haciendo fila para cobrar su cheque, pero yo sí pienso que al final del día se van a lograr resultados positivos y que la población vuelve y confíe en nosotros. Sí, esta Asamblea ya cierra su primer periodo de sesiones ordinarias con la finalización de la segunda legislatura de este periodo. Ese cierre debe darse mañana, miércoles 30 de abril. Entra la Asamblea Nacional en un receso. Sí, las comisiones son permanentes, deben debatir. Pero hay temas donde la Asamblea ha avanzado a pasos lentos. Las reformas al reglamento interno. Hemos tenido una Asamblea que en el quinquenio pasado prometió reformas al reglamento interno. Esto quedó engavetado. Sí, ahora se crea una subcomisión, se presentan algunos cambios, pero en un periodo esta Asamblea no pudo modificar su reglamento interno. Esto es escandaloso y la Asamblea sí se centró en los últimos días a debatir proyectos de ley, 2 iniciativas que buscaba darle un espaldarazo a la corrupción con amnistía. Sí, es una deuda que tenemos con la población, las reformas al reglamento interno. No obstante, no podemos dejar de lado que pues todas las ratificaciones pasan por la Comisión de Credenciales. Es decir, que gran parte de las sesiones de esta comisión durante este primer año legislativo han sido para ratificación de distintos directores, distintos funcionarios que pasan por esa comisión. Yo sí pienso que por lo menos este diputado va a estar pendiente de que esa promesa se haga una realidad. Sí, porque recordamos al inicio de la legislatura propiamente de la Asamblea Nacional se prometió una nueva asamblea y una de las cosas que también se esperaba es devolverle la credibilidad por parte de la población a uno de los principales órganos del país como lo es el legislativo. Se está tratando de lograr eso.
Sí, como bancada seguimos... ¿Cree que ha cambiado esa manera de pensar de la población sobre la Asamblea? ¿Es difícil? Lo que pasa es que pues la Asamblea se mueve por votos. Entonces, si yo presenté el proyecto de ley para reforma al reglamento interno y el mismo no fue aprobado, por lo menos yo como diputado lo presenté, pero ya es facultad del presidente de la comisión cuando ese proyecto de ley se discute o no. Tal vez es algo que la población no entienda, pero en ese sentido creo que tenemos que seguir legislando. ¿Para qué? Para el siguiente periodo tratar de regresar, ¿verdad? Y de poder todas esas promesas inmediatas de campaña que la gente espera ver sean acatadas o atacadas de inmediato. Pero te reitero, yo voy a seguir fiscalizando y aportando ideas en estas subcomisiones y demás de la reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional. Gracias, diputado Carlos Saldaña, diputado de Vamos, por su participación en Radiografía. Esperemos que para el próximo periodo la Asamblea entonces pueda reformar su reglamento interno, porque es injusto, mientras que el panameño a pie, si se ausenta de forma injustificada en su trabajo, recibe un descuento salarial a la hora del pago de la quincena. La Asamblea, los diputados que se ausentan reciben su salario totalmente neto, los $7.000, y es injusto porque no debe haber en este país fuero ni privilegio. Yo recuerdo a un diputado de Colón, apellido Castillo, se me olvida el primer nombre, en las reformas a la Caja de Seguro Social, estuvo ausente durante todo el proceso. Se apareció el último día solicitando aplausos en el Pleno Legislativo. Bueno, y esos diputados que se ausentan en el órgano legislativo reciben su salario completo. ¿Por qué reciben? Porque así se lo permite el reglamento interno de la Asamblea Nacional, y hasta el momento nada ha cambiado. Gracias, diputado. 8 minutos, pausa, regresamos en segundos.